Usted nos dice cuándo iniciamos, doctor. Listo, Doc, dale. Ok, muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a continuar con la clase de la historia clínica en el paciente nefrópata y llegamos a un punto muy importante, ¿no? Que es el padecimiento actual. Y aquí, pues básicamente, pues como todos sabemos, es donde podemos más que nada indagar dentro de los síntomas y signos que va a estar presentando el paciente, que muchas de las veces tenemos que dirigir un poquito vaya, lo que nos está diciendo para poder relacionarlo con todo lo que ya recabamos al inicio de la historia clínica. Y bueno, pues es importante mencionarles antes de pasar al padecimiento actual que el paciente nefrópata, ya sea que sepa que sabe de su padecimiento o que no ignora que está pasando por una nefropatía, pues va a presentar diversas manifestaciones, desde estudios anormales de sangre, o también anormalidades urinarias asintomáticas, en el caso de una hematuria microscópica o una proteinuria que en realidad, pues de cierta manera no le causa ningún, vaya, dolor, que es lo que más que nada a veces llega el paciente, por eso va al doctor o porque ya ve algo anormal hasta el punto de decir que ya no puede seguir así, o incluso pues cambios en la frecuencia urinaria, que vamos a ver ahorita cada uno de ellos. Aquí el padecimiento actual, le das a la siguiente, por favor. Bueno, para adentrarnos un poquito, quise ponerles un ejemplo de un caso clínico, nada más para ir empapándonos qué nos pudiese llamar la atención en estos pacientes, a lo mejor nefrópatas, o ya recién diagnosticados o que se van a diagnosticar o que ya son nefrópatas. Y bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de una paciente femenina de 63 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial mal controlada desde hace 8 años. Ella acude a consulta por edema en miembros inferiores y fatiga progresiva en los últimos 3 meses. Refiere que el edema comenzó en los tobillos y ha ido en aumento, presentándose ahora en ambas piernas. Además, también menciona que hubo una disminución en el volumen urinario y su orina es espumosa. Ella menciona que pues tenía como burbujas en el último mes. Desde hace 2 semanas nos menciona que presenta cefalea matutina junto con mareo, sensación de debilidad y además de episodios de disnea. Ella niega fiebre, dolor lumbar o síntomas infecciosos que pudiesen estar explicando el padecimiento, o vaya, los anteriores signos y síntomas, ¿no? Que nos refiere. Le das a la siguiente, por favor. Una vez visto esto, bueno, el ejemplo del padecimiento actual del caso clínico que les puse, pues el paciente nefrópata pues va a presentar, como les comento, una sintomatología bastante variada. Hay algunas cosas que van a ser muy puntuales o que a lo mejor pues no todos los pacientes llegan con los síntomas del libro, por así decirlo, pero en este caso pues es crucial para prevenir las complicaciones graves. Dentro de los síntomas más comunes que vamos a estar observando va a ser la fatiga y la debilidad, que serían de algunos de los más comunes. Le siguen las náuseas y vómitos, una orina espumosa, que como la que mencionaba nuestra pacientita en el ejemplo del caso clínico, un dolor en flancos, que en este caso, bueno, pues pudiesen ser también por una litiasis renal o pielonefritis. También el prurito, que en este caso, bueno, el prurito se menciona que este tipo de síntoma se ve más que nada en una enfermedad renal, avanzada. Ya en una enfermedad, en una insuficiencia renal avanzada, es cuando empieza a tener ese síntoma en los pacientes. No se ve al inicio, por así decirlo. Una disnea debido a una sobrecarga de líquidos, por ejemplo, y alteraciones del estado de conciencia como letargo, somnolencia, que al inicio pues los podemos ver y pudiesen encajar en algunas otras patologías, pero si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en el ejemplo que les acabo de dar, en el padecimiento actual, pues por ejemplo la fatiga y la debilidad, si nosotros sospechamos de alguna patología renal, se pudiese estar explicando por una anemia por deficiencia de la eritropoyetina, que en este caso pues ya estaría algo mal en los riñones, el edema por una retención de líquidos, por ejemplo, las náuseas y vómitos pudiesen ser por la acumulación de productos nitrogenados, la orina espumosa, que esto más que nada pues es la proteinuria, pues ya nos indicaría un daño en la filtración, en el endotelio glomerular,
y es cuando, como hemos visto en fisiología, pues este es selectivo y se perdería la selectividad y la filtración de las proteínas plasmáticas y que pasarían en la orina y que por eso la pacientita estaría viendo estas burbujitas, ¿no? Por así decirlo. El dolor en el flanco que ahorita les mencioné, que pudiésemos estar cursando con una litiasis renal o pielonefritis. El prurito que, bueno, este, como les mencionaba, es un síntoma que se va a ver en una insuficiencia renal aguda, perdón, crónica avanzada. Y se debe más que nada a retención de toxinas urémicas que afectan a las terminaciones nerviosas cutáneas y que generan una comezón intensa y generalmente los pacientes, bueno, les da tanta comezón que a veces suelen hacerse escoriaciones o daño ya en la piel y pues la disnea se pudiese deber a una sobrecarga de líquidos. Y el letargo y la somnolencia, pues básicamente se pudiese explicar por la uremia que altera la función cerebral generando una encefalopatía metabólica. Le hace la siguiente, por favor. Una vez visto esto, los síntomas que el paciente nos va a referir, pues pasamos a los signos. En este caso, bueno, por ejemplo, puede el paciente cursar con hipertensión arterial, incluso de nueva aparición. Es aquel típico paciente que no sabía que tenía presión alta y pues cuando llega a la consulta trae 180/100, ¿no? Pudiese estar debutando, por ejemplo, por así decirlo, con esta presión. También vamos a estar observando nosotros en el paciente edema en extremidades y cara, que básicamente pues también nos hablarían un poquito del aumento de la presión hidrostática capilar por la hipoalbuminuria, a lo mejor, y la pérdida de proteínas que está presentando este paciente ya renal, que no sabe que a lo mejor tiene esta patología. La palidez cutánea, que también se pudiese explicar por la anemia debido a la secundaria a la enfermedad renal. También aquí se menciona que pudiésemos ver al paciente con equimosis y petequias. Esto nos hablaría, por ejemplo, de una disfunción plaquetaria inducida por la uremia, una orina oscura o hematuria, en este caso debido a pudiese ser explicada por una glomerulonefritis, cálculos renales o una infección urinaria. Y el aliento urémico o el olor amoníaco, que también es muy característico, que este se menciona a grandes rasgos, que sería por un exceso de compuestos nitrogenados en la sangre. Y pues en el peor de los casos, pues el paciente pudiese estar presentando convulsiones debido a una encefalopatía urémica ya en casos muy avanzados. Le das a la siguiente, por favor. Y bueno, estos signos y síntomas que les acabo de mencionar pudiesen ser los primeros que nos harían sospechar de un paciente nefrópata, que aún de cierta manera todavía no está diagnosticado. Sin embargo, existen otros síntomas que también pues van a ver que coinciden bastante ya con la enfermedad renal avanzada y que es importante mencionar. Dentro de estos síntomas con la enfermedad renal avanzada, pues vamos a tener aquí que el paciente ya cursa con una pérdida o disminución del apetito. Se menciona que la acumulación de las toxinas urémicas va a alterar tanto el metabolismo, que altera el metabolismo de la grelina y la leptina, reduciendo la sensación de hambre, por lo que los pacientes pues no tendrán apetito. La debilidad generalizada, pues debido al déficit de la eritropoyetina. También pues el pérdida de peso involuntario, obviamente el paciente pues va a dejar de comer y además va a haber un hipercatabolismo y desnutrición proteico-energética por la pérdida de las proteínas en la orina y la anorexia que está presentando y pues esto hace que tenga esta pérdida de peso. Además pues también las alteraciones en el estado mental como el letargo y coma, como ahorita se los mencioné. Y hay otra parte importante que es la cerosis, que es básicamente piel seca y descamativa. El paciente va a tener alteración de glándulas sebáceas y sudoríparas, por lo que la uremia causa cierta deshidratación cutánea. El prurito, que es básicamente algo bien característico de la enfermedad renal avanzada, como ahorita les mencioné, que se sensibilizan los receptores de la piel y el paciente pues llega incluso a se rasca tanto que llega a lesionarse su piel. Y también algo muy característico es la escarcha urémica. Ahí en una de las imágenes se puede ver la imagen del centro. Esta escarcha urémica se menciona que es una sudoración excesiva de urea por niveles elevados en la sangre que se cristalizan en la piel y los síntomas prácticamente son los signos que podemos ver es el polvo blanco en la piel, principalmente en la cara y en el tronco, como se observa ahí en la imagen en la frente, por ejemplo, que se ve así como polveado.
También pues el paciente va a tener edema y por la retención por la falla de filtración glomerular, la hipoglomeruria que está presentando y el hipo persistente, que también esto, bueno, pues yo no sabía que tenían un hipo persistente y se mencionaba que es por la acidosis metabólica que presenta el paciente muchas de las veces e irrita el nervio frénico generando espasmos diafragmáticos y pues que al final de cuentas es muy difícil de quitar. Las convulsiones que pues también de cierta manera ya nos indicarían pues que el paciente está cursando ya una enfermedad renal avanzada y otra parte importante también es la fibrosis sistémica nefrogénica. Este se menciona que es por una exposición a gadolinio, que bueno, yo no sabía también qué era, que este es básicamente como un medio de contraste para un estudio de resonancia que se utiliza en los pacientes nefrópatas y que provoca fibrosis progresiva en la piel y los órganos. Algunos de los síntomas que puede ocasionar esta fibrosis sistémica sería la piel endurecida, articulaciones rígidas y en casos graves daño en órganos internos. También estuve leyendo, doctor, que no, bueno, no sé si el gadolinio se sigue utilizando o ya, creo que ya hay otros medios de contraste, pero no sé si en algunas ocasiones se utilice ya. Ya se utiliza menos, pero todavía en algunos lugares se utiliza. ¿Qué viste Ok. acerca de lo de la, ¿cómo se llama? El sustento patológico de la lesión renal por medio de contraste? ¿Viste algo de eso? Ah, no, doctor. Bueno, mira, Déjeme ver. básicamente se supone que los medios de contrastes desde los años 50 salió un artículo, 50 60 Ajá. salió un artículo donde hablaba acerca de la lesión renal, documentación de que se había documentado la lesión renal por medio de contraste. Entonces, ese artículo, pues en su momento fue un hito, pero a la fecha ya es muy controversial, porque uno de los problemas que tenemos los médicos clínicos es que a veces nos surge un estudio de contraste para un paciente que tiene pues requiere, ¿no? Algún Sí, procedimiento. está fresco, papá. ¿Mande? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Lo que pasa Sí. es que se le encendió el micrófono a mi compañero. Ah, ok. Este, pues les digo, entonces, a veces tenemos el problema, pues, que nosotros le buscamos que el medio de contraste se pueda realizar un estudio de contraste, de medio de contraste, pero, pues, los radiólogos no quieren, sobre todo cuando el paciente ya tiene una lesión renal. Mm. Sin embargo, pues, ahora digamos que la tendencia en la clínica y hay mucha literatura, todavía, ese artículo todavía sigue pesando, a pesar de que es un artículo que tiene décadas. Y hay toda una literatura que dice que los medios de contraste modernos son menos, ¿cómo se llama? Son los medios de contraste modernos que prácticamente no son nefrotóxicos. Y si llegaran a hacerlo, pues realmente el daño es muy bajo, ¿no? Hay una fórmula para dejar una solución que se supone que ayuda a hidratar a hidratar pues al paciente y evitar que vaya, que vaya a haber un sufrimiento renal con el medio de contraste. Eso lo usábamos mucho con pacientes que tenían alguna, digamos, como propensión a daño renal a la hora de que los pasaban a hacer una tomografía contrastada, por ejemplo. Entonces, sin embargo, le digo, cada vez es más que se sospecha que no, que realmente no existe. Está más relacionada con los medios de contraste pasados, que se usaban anteriormente. Los medios de contraste modernos, pues prácticamente no se ha encontrado una relación, con el sufrimiento del riñón. Y el problema es una vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, por eso se supone que si tú mantienes al paciente hidratado, adecuadamente, esa vasoconstricción no va a ser tan dañina, pues, o tan deleteria para la función renal. Además, algo que pues, se supone que es solamente, es como se llama, es temporal, pues el efecto. Entonces, pues sí, Ok. por eso siempre tenemos ese pleito con los radiólogos, con los medios de contraste, sobre todo los radiólogos más de old school. Pero donde, por ejemplo, sí se ha visto que hay una relación con este daño renal, es con el medio de contraste que se utiliza
para un cateterismo cardíaco, por ejemplo, pero porque la dosis es muy alta. ¿Ahí? No, es diferente, pues. Cuando estás haciendo un cateterismo cardíaco, que cuando estás haciendo un estudio de contraste. En el estudio de contraste la dosis es pequeña, no realmente, les digo, los medios de contraste modernos no están tan relacionados con recesión renal. Pero en el caso de de un cateterismo, la dosis de medio de contraste sí es muy alta. Ahí sí pudiera llegar a haber, un efecto sobre el riñón. Pero pues de todas maneras no vas a posponer un cateterismo, ¿no? Por el riesgo de de que le vayas a causar una lesión renal. Entonces, pues lo que haces es que nada más lo monitoreas. Ok, muy bien. Muy bien, doctor, gracias. Y bueno, pues continuando, tenemos también a la calcifilaxis, que esta básicamente es una arteriolopatía urémica calcificante debido a una hiperfosfatemia y alteraciones del metabolismo del calcio. Esto básicamente, ¿qué nos quiere decir? Bueno, pues básicamente inducen calcificación vascular y necrosis cutánea, en donde, por ejemplo, el paciente va a tener placas dolorosas en la piel que se pueden ulcerar e infectarse y pues provocar problemas. Aparte de toda su nefropatía, pues está provocando este tipo de problemas en el paciente. Posteriormente también se menciona que el paciente va a tener disminución del interés sexual. Se menciona que por el hipogonadismo secundario por la disfunción del eje hipotálamo-hipófisis y la fatiga urémica que se está presentando. La palidez, que básicamente pues también sería por la anemia, por la deficiencia de la eritropoyetina, y también se menciona la asterexis y mioclonías, que básicamente la neurotoxicidad urémica y la acidosis metabólica alteran tanto la regulación motora en el cerebro que esta va a generar movimientos o contracciones involuntarias en el paciente. La presión arterial elevada, que también es muy característico del paciente renal con enfermedad avanzada, que en este caso pues sería por una persistencia del sistema renina-angiotensina-aldosterona que causan pues esta vasoconstricción y sobrecarga de volumen persistente. Y finalmente también el paciente con enfermedad renal avanzada puede presentar uñas de Lindsay, perdón, que esta básicamente, bueno, ahí les puse la imagen, se me hizo muy, pues, algo muy característico. No sé si les ha tocado ver algún paciente en lo que han estado en algunas materias. A mí no me ha tocado, pero se menciona que estas uñas se deben a la hipoalbuminemia y al depósito de toxinas urémicas que generan una coloración característica que es las uñas con mitad blanquecina y la otra mitad marrón o rojiza. Y pues sí se nota ahí, por ejemplo, incluso como si fuera la línea que la delimita a la uña. Le das a la siguiente. Y bueno, pues hasta aquí no sé si tengan alguna duda del padecimiento actual. Lo quisimos dividir así un poquito entre los síntomas y signos, vaya, que aquejan a este tipo de pacientes. Y bueno, pues pasamos a la cápsula cultural. En este caso, bueno, nosotros elegimos poner a Juan Gabriel, porque me tocó en una ocasión conocer a una persona que no sabía quién era Juan Gabriel y pues, no sé, me pareció algo muy, pues yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, me di cuenta que no. Y pues aquí la cápsula cultural la titulamos como Juan Gabriel, el ídolo que nunca necesitó un Grammy, porque para mi sorpresa es que Juan Gabriel, estando en vida, nunca ganó un Grammy a pesar de ser un icono de la música, ¿no? Sin embargo, pues ya ganó dos Grammys después de que falleció, como ahorita, ¿no? Que todo el mundo está escuchando a Paquita, la del barrio, y antes ni se acordaban de ella. Entonces, bueno, pues Juan Gabriel es conocido, o bueno, su nombre real es Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, y pues él escribió más de 1800 canciones compuestas. A pesar de ser uno de los artistas más importantes, como les comento, nunca ganó un Grammy estadounidense y sin embargo, pues esto no afectó su éxito, ¿no? Porque ya que vendió más de 100,000 discos y fue un artista más escuchado en México, Latinoamérica durante décadas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, pues un dato curioso es que escribió su primera canción, La muerte del palomo, cuando tenía 13 años de edad y vivía en un internado. En el 71 lanzó su primer gran éxito, No tengo dinero, iniciando una carrera imparable y pues básicamente posterior a ese éxito de No tengo dinero, pues tuvo dinero, ¿no? Y bueno, compuso éxitos para más de 800 artistas, incluidos Rocío Dúrcal, Lucha Villa, Isabel Pantoja, Vicente Fernández.
y sus canciones han sido traducidas a múltiples idiomas, incluyendo el inglés, japonés y portugués. Dentro de sus frases icónicas, pues yo creo que en varios memes lo hemos visto, eh, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Y bueno, un dato también curioso de Juan Gabriel es que en realidad pues este nombre artístico lo eligió se puso Juan debido a un cuidador en el internado en el que él estaba aproximadamente a los 13 años y le quiso hacer honor y Gabriel a su padre biológico, que también pues lo quiso honrar y llevar su nombre, ¿no? Entonces por eso se llama Juan Gabriel. Y pues fallece el 28 de agosto del 2016 a los 66 años de edad y pues aún después de su muerte se menciona que pues sigue siendo uno de los artistas más escuchados en las plataformas digitales con millones de reproducciones. Aquí algo importante de su fallecimiento, pues se menciona que falleció de un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, se menciona que pues también tenía diabetes y en algunas revistas se mencionaba también que ya tenía problemas renales. Entonces, pues a lo mejor y quién sabe, ¿no? Realmente no sabemos de qué habrá muerto, pero pues cumplía con todas estas comorbilidades que vemos en muchos de los pacientes en la consulta. Y le hace la siguiente. Y bueno, pues continuando con la historia clínica, este es un poquito repetitivo, pero dentro de lo que nos importa en el interrogatorio por aparatos y sistemas, pues vamos a dirigirlo, por ejemplo, al sistema urinario, en donde básicamente el paciente podemos estar indagando en este caso si el paciente ha tenido una disminución de la cantidad de la orina, por ejemplo, la oliguria o anuria o si el paciente ha tenido poliacuria, en este caso, pues pudiese ser indicativa de alguna nefropatía diabética o quién sabe, nada más estaría cursando a lo mejor con una IBU. La hematuria, que en este caso, como sabemos, no siempre va a ser macroscópica, a veces, muchas de las veces hasta realizar el examen general de orina es donde lo podemos observar. Esta orina espumosa, como por ejemplo en el ejemplo del padecimiento actual, un dolor lumbar en flancos que también pues nos indicaría a lo mejor una pielonefritis, cálculos renales o peor aún, pues una enfermedad renal poliquística. Yéndonos al sistema cardiovascular, pues aquí dentro de esto entrarían dos cosas que nos interesarían, como la hipertensión arterial persistente o el edema en miembros inferiores, por ejemplo, y dentro del sistema respiratorio, pues esta disnea que a lo mejor pudiese estar presentando el paciente, progresando cada vez más hasta tener disnea en reposo relacionado pues con la sobrecarga de líquidos que esté presentando y a lo mejor un edema pulmonar que ya esté desarrollando el paciente y una ortopnea que en este básicamente nos sugeriría una insuficiencia cardíaca congestiva a la enfermedad renal crónica. Le hace la siguiente, por favor. Siguiendo con el interrogatorio de los aparatos y sistemas dentro del paciente nefrópata, pues a lo mejor estas náuseas y vómitos matutinos que nos pudiese estar refiriendo el paciente, pues serían por la acumulación de toxinas urémicas. En el sistema neurológico, pues aquí también nos haríamos o haríamos el interrogatorio de esta somnolencia que nos menciona el paciente debido a una encefalopatía urémica o la cefalea que esté relacionada con la hipertensión arterial, por ejemplo, y estos calambres también musculares nocturnos que pudiesen estar refiriendo asociados a desequilibrios hidroelectrolíticos. Y finalmente, pues llegar al sistema hematológico en donde aquí básicamente el paciente va a tener una palidez a lo mejor marcada, sugerente por la anemia, como ya lo mencionamos anteriormente, o una equimosis en brazos sin traumatismo aparente, secundario a una disfunción plaquetaria que también esté presentando el paciente. Y finalmente, pues bueno, la inspección general. Muy bien, bueno, pasando a la exploración física, como menciona mi compañera, comenzamos con la inspección general, que bueno, eh, primero que nada, ¿qué signos son los que vamos a poder ver en un paciente ya que cursa con una nefropatía? Y bueno, primero es la palidez cutáneo mucosa, que esta es indicativa de anemia secundaria o a insuficiencia renal crónica. También tenemos que si llega a tener edema en extremidades y cara, esto se puede dar por un signo de síndrome nefrótico o insuficiencia renal. También signos de desnutrición, pues la nefropatía crónica puede llevar a caquexia.
En la toma de los signos vitales, pues en la presión arterial, la hipertensión arterial es muy común en enfermedad renal crónica y esta puede ser causa de o consecuencia como tal de la patología. En la frecuencia cardíaca y respiratoria, pues la taquicardia y taquipnea pueden ser signos de acidosis metabólica o de hipervolemia. En la exploración de piel y mucosas, pues la cerosis o la piel seca, esta es muy común en insuficiencia renal avanzada por la alteración de la regulación del agua y los electrolitos. También se presenta escarcha urémica, pues esto se presenta en casos graves de uremia y se puede observar con depósitos de cristales de urea en la piel. También si el paciente presenta petequias o equimosis, pues pueden indicar trastornos de la coagulación por disfunción plaquetaria en enfermedad renal crónica. Yo puedo dar la siguiente. En la exploración cardiovascular, pues si el paciente tiene soplos o fremitos carotidios, pues esto es debido a que la aterosclerosis es frecuente en pacientes nefrópatas. Si tiene ingurgitación yugular, esta indica una sobrecarga de volumen que es frecuente en insuficiencia renal. Si presenta el ritmo de galope, que este es un ritmo triple rápido que resulta de la combinación de un S3 fuerte y puede estar acompañado o no de un S4 y también de taquicardia. Y pues este es sugestivo de disfunción ventricular en pacientes con enfermedad renal avanzada. En la exploración pulmonar, pues si tiene estertores crepitantes, son sugestivos de edema pulmonar por sobrecarga de líquidos en insuficiencia renal. Si tiene disminución de ruidos respiratorios, pues puede deberse a un derrame pleural que está asociado a un síndrome nefrótico. En la exploración abdominal, pues el signo más común, que es el signo de Giordano o el percusión de puño renal, que este se hace en el ángulo costovertebral colocando la palma de la mano y con la otra mano en forma de puño, pues se le da un ligero golpe y si el paciente refiere dolor, pues se asocia como positivo. Si tiene hepatomegalia, pues puede presentarse en síndrome nefrótico con hiperlipidemia. O también se presenta citis, que se presenta en casos de síndrome nefrótico grave con hipoalbuminemia. ¿Le puedes dar al siguiente? En la exploración neurológica, pues si el paciente tiene asterixis, puede indicar encefalopatía urémica en insuficiencia renal avanzada. También tenemos que evaluar su estado de alerta, ya que pues este puede estar alterado en caso de que el paciente tenga acidosis metabólica grave o una intoxicación urémica. En la exploración musculoesquelética, pues si el paciente tiene dolor óseo o fracturas espontáneas, puede ser indicativo de una osteodistrofia renal. O también si tiene debilidad muscular, pues puede estar relacionada con hipocalemia o acidosis tubular renal. Pasando ahora sí a lo que son los estudios del laboratorio y imagen, pues ya a partir de lo que vimos durante toda la exposición, con datos de antecedentes heredofamiliares de importancia, antecedentes patológicos, no patológicos, ya tendríamos como una sospecha del diagnóstico del paciente, pero pues para confirmar este dicho diagnóstico, pues solicitamos estudios, ¿no? Y son estudios pues tan básicos que podemos solicitar, como por ejemplo el análisis de sangre. Este nos va a estar arrojando pues datos de relevancia, por ejemplo la creatinina sérica, que es el desecho que produce el cuerpo por la descomposición de proteínas y el tejido muscular, y pues este se va a estar eliminando por vía renal. Tenemos la cistatina C, que es también una proteína que es producida por las células del cuerpo y es eliminada también por los riñones, como la creatinina que les acabo de mencionar. Tenemos también el índice de filtración glomerular, que también es de mucha relevancia, es muy importante, que nos va a estar midiendo la eficacia de los riñones para estar eliminando desechos de la sangre. Y en este caso, para calcularla, se van a estar utilizando pues el nivel de creatinina que te arroje el laboratorio, la edad y el sexo. He visto otras calculadoras que usan pues el valor de creatinina, la edad y usan valores, bueno, usan un apartado que es para la raza negra,
tengo entendido que la raza negra son más predisponentes a sufrir patologías renales, pero desconozco el valor porque hay varios médicos que me han dicho valores diferentes. No sé si usted tenga algún dato de eso, doctor. Bueno, Bueno, eh, bueno, sí, me estabas preguntando, estabas diciéndome lo del índice de filtración glomerular, doc. sí, sobre lo de que algunas calculadoras usan un apartado para raza negra, para los de raza negra. Sí, mira, cambia. Sí hay algunos que dicen que la raza negra necesita tener una fórmula distinta. En realidad, mira, para fines prácticos, el que utilizamos, el más valorado es el GK-EPI. Es el que más, es el que me, ¿cómo se llama? El que más utilizamos y realmente pues la diferencia es mínima, pues. Sería más que nada, ¿cómo se llama? Es raro, pues, que necesites utilizar algo más preciso, más que en ciertos casos, por ejemplo, a veces puede ser en pacientes, en pacientes, ¿cómo se llama? En los extremos de la edad, pacientes obesos. El CKD-EPI del 2021 ya tenía una corrección para tratar de, ¿cómo se llama? Para evitar, para tratar, ¿cómo se llama? De que fuera más universal su manejo. Entonces, sí es, yo creo que cuando tengan la necesidad de calcular un índice de filtración glomerular, esa sería la fórmula de elección, el CKD-EPI. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, sí, en la diapositiva siguiente les traigo algunos valores para poder valorar al paciente dependiendo de su... Ah, ¿sabes em, qué, Doc? Perdóname, se me estaba olvidando. Hay una ecuación nueva relativamente reciente, que es para los niños. Es la ecuación de Schwartz. Ahí luego se las paso. Pero les digo, en general, el CKD-EPI ya está muy bien, valorada la fórmula, especialmente después del 2021. Lo que es la fórmula MDRD, esas, por ejemplo, ya están obsoletas, son las que tenían mucho sesgo con la raza, con la edad, etcétera. Entonces, en general, la seca de EPI es mejor, pero de todas maneras, en ciertos extremos, en ciertas poblaciones, pues sí, así ha habido otras ecuaciones, como les digo, la de los niños, la ecuación de Schwartz, está también dando parámetros más cercanos a lo óptimo, pues. Adelante, doctor. ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. También tenemos otro valor o otro apartado que es el nitrógeno ureico en sangre. Y también pues es un desecho que proviene de la descomposición de las proteínas pues, que nosotros ingerimos y que se encuentra pues presentemente en la sangre. Aquí les traje pues los valores que se suelen tomar para valorar al paciente dependiendo de los laboratorios. Tenemos la catequina sérica que varía entre hombres y mujeres. De hombres suele ser de 0,74 a 1,35 miligramos sobre decilitro y para mujeres es de 0,59 a 1,04 miligramos sobre decilitro. La cistatina para el plasma son de 0,57 a 1,79 y el nitrógeno ureico es de 6 a 20 miligramos. Recordemos de que también algunos valores van a variar, pues por algunas décimas tal vez, dependiendo del laboratorio que nos dé pues esos resultados. Y respecto al índice de filtración glomerular, como les mencionaba la ecuación, lo vamos a poder estar clasificando con la escala de Kiddgo, que está dividida en 5 secciones, donde vemos valores elevados, ligeramente disminuidos, y luego la G3 se divide en A y en B, que es ligeramente ligera, moderadamente disminuido y moderada, gravemente disminuido. Y tenemos G4, que es gravemente disminuido, y la G5, pues, que es el fallo renal. Este, ahora pasando Si con... quieres, Doc, aquí le cortamos
para lo dejamos para la siguiente clase. Ah, ok, está muy bien, doctor. Quería hacerte algunos comentarios nada más para sobre esto, que de lo de la creatinina, como dices tú, si quieres regresarte un poquito a lo de la creatinina. Este, Obviamente va a depender de la edad, el sexo y la masa muscular. Entonces la creatinina cada vez se considera, hubo un momento de hecho que cayó mucho en desuso, o sea, bueno, la desprestigiaban mucho, la creatinina por la gran variabilidad que hay, ¿no? Pero se ha visto que sí tiene, aparte de que es lo más barato y lo que tenemos realmente, siendo realistas, lo que tienes a la mano para valorar un paciente en la mayoría de las ocasiones, el valor de la creatinina véanlo como una fotografía. O sea, en realidad el valor de la creatinina en un paciente es su tendencia. Entonces, obviamente, va dentro de ciertos rangos, como les puse la doctora, cuáles son los rangos normales, ¿no? Entonces, por ejemplo, una creatinina de 1,35 en un hombre musculoso, pues a mí no me asustaría, ¿no? Probablemente está dentro de sus rangos de edad. Igual es a lo mejor alguien que va al gimnasio, tiene mucha masa muscular, etcétera, ¿no? Pero una creatinina de 1,35 digo, para darles contexto, ¿no? En una mujer de 20 años, flaquita, delgadita, me llamaría la atención. Eso es fincando el contexto, ¿no? Ahora, si yo tengo una paciente que tiene, si ese hombre vamos a suponerle el primer ejemplo, ¿no? El hombre musculoso de 1,35 creatinina. Yo lo estoy conociendo con esa creatinina, aparentemente en rangos. Pero resulta que él me trae un estudio que se hizo hace un mes y la creatinina estaba en 0,7. Entonces, ahí hay algo está pasando, ¿no? Hubo un deterioro en cuanto a la filtración de la creatinina en un periodo de tiempo. Entonces, esos son el tipo de cosas en los que la creatinina nos es más útil. ¿Por qué? Porque las tendencias de la creatinina es lo que más nos orienta hacia encontrar una patología. Obviamente, pues cuando estamos hablando de cosas en esos rangos, ¿no? Hay veces que pues es muy obvio, ¿no? Una creatinina de 10 pues no va a ser normal en nadie. Pero cuando vean un paciente por primera vez, aunque esté en rangos, siempre traten de ver una creatinina previa si existe la posibilidad. O si están conociendo al paciente en el hospital y lo ven todos los días, vean qué tendencia tiene esa creatinina. La creatinina tiende a bajar o está tendiendo a subir. Que eso vendría ya después lo vamos a ver, pues eso tendría tiende incluso a formar parte de la definición de la lesión renal aguda. Y la cistacina C, pues se ha usado como un sustituto para la creatinina, precisamente para poblaciones especiales en las que la creatinina sería, pues poco confiable, como quienes, pues pacientes desnutridos, con enfermedad hepática, principalmente pacientes con caquexia, ¿no? Pacientes que tengan, muy poca masa muscular, y entonces a lo mejor en ellos en un paciente, imagínense un cirrótico que hayan visto ustedes, ¿no? Un paciente con cirrosis alcohólica, de origen alcohólico, que ya está en un Child-Pugh C, ¿no? Pues son pacientes bien flaquitos, todos desnutridos, con ascitis. En esos pacientes, a lo mejor le tomo unos laboratorios y la creatinina me sale en 0,74. Bueno, pues está en rangos, ¿no? Sí, no, sí lo tomo así. Pero en realidad, como ese paciente casi no tiene masa muscular o tiene una masa muscular muy pequeña, resulta que ese 0,74 es patológico para él. Y puede ser datos de una lesión renal aguda, que yo me esté perdiendo. En esos casos, pues la cistatina C es una opción donde esté disponible, que no siempre está disponible. Entonces, pero en general, pues lo que más les conviene para de la creatinina son las tendencias. Y pues ahorita nada más eso. Y otra cosa, de lo que es la exploración física. ¿Alguien sabe algo de lo que es el soplo abdominal? Es raro, ¿eh? La verdad es raro que lo descubras, pero y aparte no es inherentemente algo patognomónico de la enfermedad renal, pero sí la utilizan mucho en las preguntas, pues, porque es
es un dato que te pueden dar como clave cuando quieran que contesten algo en particular. ¿Sí han escuchado algo de eso? Sí, es cuando, bueno, yo sí lo he escuchado, no lo he escuchado como tal en un paciente, pero sí había escuchado el término porque se supone que es por el flujo sanguíneo turbulento, ¿no? Que se produce cerca de la zona de los vasos sanguíneos del abdomen. Ajá, exactamente. ¿A qué podría estar relacionado? Un aneurisma, ¿no? Ah, no, el aneurisma más bien es pulsante, pero no, lo que es el soplo abdominal es precisamente porque la arteria renal está disminuida su luz. Esto puede ser por aterosclerosis o puede ser por una fibrodesplasia si el paciente es joven. Y eso ya lo veremos cuando veamos lo que es la hipertensión secundaria, pero es una de cuando ustedes tengan un paciente que tiene una hipertensión que no la pueden controlar, ya después veremos las definiciones de una definición de una hipertensión de difícil control, pero es una de las cosas que tienen que sospechar. Ya sea una aterosclerosis de la arteria renal o una fibrodisplasia en la misma, ¿no? Que te puede llevar a que tengas esa hipertensión descontrolada. En esos pacientes es raro, pero dice la literatura, entre un 5 y un 20%, pues si están flaquitos, ¿verdad? Y si sabes escuchar bien, puedes escucharles un soplo abdominal. El valor que tiene esto es que si yo le estoy haciendo una pregunta de hipertensión o algo por el estilo y les menciono que al momento de estar explorando el paciente oyen un soplo en el abdomen, pues ya más o menos le estoy diciendo para dónde va la pregunta. Digo, ojalá algún día lo puedan escuchar en un paciente, estaría bien padre, la verdad ya no se les olvida, pero son esas pistas que te dan para orientarte, ¿no? Ahora sí que en la vida real todos los pacientes pueden tener todo, ¿no? No son como en los libros, pueden tener todos. El que tengas una enfermedad no te quita que tengas otra o cuatro al mismo tiempo, pero en el contexto de un examen, de una pregunta o de integración de un cuadro, siempre, si yo quiero que ustedes me contesten algo, les tengo que dar algunas pistas. Y esa es una pista clásica de estenosis de la arteria renal. ¿Dudas que tengan, muchachos? Ah, doctor. De mi parte, no, Doc. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora no les dejé tarea, pero hemos estado haciendo muchas preguntas para que rescaten, para que vayan juntando puntos. Al ratito ahora sí les voy a mandar la tarea y ya, ahora sí, hoy los subo, los videos para que puedan empezar a repasarlos en caso de que, quieran ir estudiando. Pues nos vemos la próxima semana, muchachos. Ahora sí, yo creo que nos ponemos de acuerdo en la semana, pero igual sí me gustaría que el domingo yo creo que vinieran para ver si podemos ya ver algún paciente. Sí, doctor, gracias. Gracias. Ale, pues Entendido, cuídense Doc. mucho, nos vemos, que tengan bonita semana. Buen fin de semana, bye bye. Igualmente, doctor. Igualmente, Doc, gracias.